quisiéramos también algún momento que viniesen a presencial aquí con nosotros. Bueno, queridos hermanos, el mensaje de esta semana es acerca de Mateo 25. Siempre ahora tomamos dos textos para que cuando nosotros nos acostumbremos a leer el antiguo, vayamos al nuevo. Y si leemos el nuevo, contrastemos con el Antiguo Testamento. El título del día de hoy se llama Juicio contra la falsa piedad. Es fuerte porque el texto de Mateo 25 habla acerca del juicio que Jesús va a hacer ante las naciones, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, queridos hermanos. Muy bien, entonces, como una introducción, vamos a ver acerca de la piedad. ¿De acuerdo, hermanos? Porque lo que se muestra en Mateo 25 es el fruto que han dado aquellos que han ejercitado y han practicado la piedad. Y el juicio es también para aquellos que no la hicieron. Por eso, hermanos, y cuando uno comienza a leer Mateo 25 en sus Biblias, vamos a ver que antes de comenzar a leer el versículo 31 del juicio que el Hijo de Dios, que Jesús va a hacer, vamos a ver dos enseñanzas previas antes de tocar este tema. Mire cómo Jesús, como el gran maestro de maestros, comienza a enseñar esto a sus discípulos, porque es algo muy importante. Miren, Mateo 25 está compuesto por estos tres temas. Primero, habla acerca de las 10 vírgenes, ¿verdad? La parábola de las 10 vírgenes. Después sigue hablando acerca de los siervos diligentes y negligentes, a aquellos que se les dio el talento, ¿de acuerdo? Y termina hablando del versículo 31 al 46 acerca del contraste entre una verdadera piedad y falsa piedad. Es por eso que he tomado este tema aquí, hermanos. Ahora, la parábola de las 10 vírgenes habla acerca de una conducta insensata, ¿no? Imagínense las vírgenes esperando al marido para su gran casamiento, la boda, y descuida lo más importante, lo básico, lo esencial, ¿no? El aceite, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué haría una esposa, ¿no? Y quiero preguntar pues a las esposas que están acá, ¿qué les haría descuidar? ¿Qué cosas, ¿no? En las nupcias les haría descuidar lo más básico? Lo más básico, ¿no? Entonces, para encontrarse con el esposo, ¿no? Hay veces las distracciones, las cosas pues vanas, ¿no? Más arreglo, más decoración, más muchas cosas, ¿no? Claro, es importante eso, pero no es lo básico, pues, ¿no? Lo básico es que estés preparada para recibir al esposo, entonces es lo primero, ¿no? Y en cuanto al siervo, hermanos, que nos muestra un contraste diligente y negligente, porque el Señor, conociendo a cada uno, le da a cada uno su talento, ¿no es cierto? Pero vemos acá la negligencia de este que tomó el único talento recibido por su Señor y lo sepultó, ¿no? Y cuando el siervo tuvo que rendir cuentas, ¿por qué creen que no lo hizo? ¿Por qué creen que él no rindió el fruto de ese talento, no lo multiplicó? Habla de la labor de trabajo, ¿no es cierto? Si no trabajamos, ¿qué estaríamos haciendo? Lo contrario al trabajo es claro, estaríamos ociosos, negligentes, haciendo otras cosas, ¿no es cierto? No lo primordial, el trabajo esencial, ¿no? Y miren, nos habla de una negligencia, nos habla de la insensatez, del ocio, nos habla de eso. Y pasa Mateo 25 y comenzamos a ver aquí acerca de la falsa piedad mostrada, de la piedad pues correcta y de la falsa piedad. Habla de una comparación. Y para esto, porque estoy usando bastante la palabra piedad ahora, aunque no toca acá el texto, pero lo demuestra con todas las demandas que el Señor les está diciendo, ¿no? Lo hiciste para con el que hambriento, para con el de no, y todo eso implica una obra de piedad. Por eso
¿Qué es la piedad? Y siempre cuando lean el texto, hermanos, yo siempre, cuando les dé definiciones, ¿no? Cite autores, esto es para que ustedes, más de lo que escudriñen el texto, añadan a su conocimiento más y les ayude más para enriquecer la enseñanza. Por eso yo me fui al diccionario bíblico y encontré la palabra piedad. Y yo quiero que si en algún momento ustedes también buscan palabras así en su lectura diaria, vayan al diccionario bíblico que les va a botar la definición en griego o en hebreo según la palabra. Y la palabra en hebreo es gesed. Pero hermanos, esta palabra engloba la relación que hay con amigos, con parientes, con aliados, con conocidos, ¿no? Pero esto implica una ayuda mutua, es decir, esta piedad prácticamente es expresada en su forma práctica, es decir, la piedad se demuestra con actos. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Si uno va a los textos bíblicos, vamos a ver eso. El Salmo 4, el versículo 3, ¿saben lo que dice? Dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Dice que el piadoso es del Señor. ¿Mm? Todos queremos, pues, todos nosotros ser piadosos, ¿no? Ser perfeccionados en la piedad. Y claro, hemos visto el análisis de la palabra, pero ahora vamos a la definición. Por eso yo también me fui para ver la definición. Yo no quiero imponer al texto mi definición propia de lo que pienso que es, sino que también me voy a lo que muchos eruditos han hecho. Y hermanos, me ha gustado esta definición que lo da el diccionario bíblico Mundo Hispano. Mire lo que dice, yo les voy a dar lectura. La piedad hacia Dios y la conducta correcta surge de una relación correcta con Él. Es la suma total del carácter y las acciones religiosas y producen un estado de felicidad tanto presente como futuro. No es una acción correcta que se realiza por un sentido del deber. O sea, no lo hacemos por obligación, sino es la virtud espontánea que surge del Cristo que mora adentro de nosotros y se refleja. Entonces, y cuando leemos esta definición vemos cuán amplia es el sentido de piedad y cómo tenemos que poner en práctica las escrituras. Hermanos, la actitud de piedad refleja la obediencia, pero también la santidad de Dios en nuestras vidas, pues el texto bíblico Hebreos 12 habla de que sin santidad nadie verá a Dios. Y hermanos, eso es lo que va a pasar. Mateo 25, acerca del juicio, está hablando de eso. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta, hermanos, que cuanto más conocemos al Señor, más pasamos tiempo con Él meditando en la palabra, crece el anhelo de servirle más, de hablar más de Él a la gente? Cuanto más lo conoces tú, quieres que todos los demás lo conozcan. ¿No es ese nuestro anhelo? Y hemos cantado, creo, dice, ¿no? Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir, dice la canción que hemos cantado. Y ese debe ser nuestro anhelo siempre que conocemos más al Señor. Hay un pastor que se llamó Jonathan Edwards. Él dijo esto acerca de la piedad. Miren, este pastor reconocido siglo XVIII por ahí, dijo que así que aquellos que no actúan conforme al anhelo sagrado y no perseveran, no luchan por la santidad del Señor, no conocen al Santo y en la eternidad no verán al Señor. Mira, entonces sabemos que pues esta es su opinión de él y yo concuerdo también con él. Si él dijera algo contrario, pues yo lo refuto, ¿no? Entonces, siempre estamos así viendo también las opiniones de otros. El Señor Jesucristo, hermanos, hará una distinción, hará una separación. Nosotros no vemos el corazón, ¿no es cierto? Cada uno puede conocer superficialmente cómo vivimos nuestras vidas, pero lo que sí hace el Señor y lo que hará al final es distinguir entre quiénes son de Él y quiénes no lo son, las ovejas y las cabras, ¿no es cierto? Y hay veces queremos ponernos en el lugar del Señor y dividir y decir, no, tú no eres del Señor porque te portas así, tú eres del Señor porque te portas así.
pero puede ser mi error también, ¿no? Yo no puedo decir quién es salvo y quién no. Sin embargo, hay marcas que sí lo diferencian. Hay evidencias, hay frutos que se mostrarán. Hermanos, y poniéndome a investigar, porque yo no he criado ovejas, yo no he criado cabras, y me puse pues a buscar, ¿no? Algún contraste que pueda haber entre ovejas y cabras. Porque si el Señor está diciendo, ¿no? Ustedes son como mis ovejas, y estas no son mías, son como cabras, debe haber algo que me enseñe, ¿no es cierto? A diferenciar uno de otro, ¿no? Aquellos que han tratado con este ganado pueden pues incluso aportarme más, enriquecer más el sermón. Pues miren, y yo he hecho un poquito algunas diferencias. Primero, las ovejas son un rebaño que depende de un pastor. O sea, si tú no pones un guía, un pastor que las cuide, que las guíe, que las apaciente, que las conduzca, esas ovejas se mueren. En cambio, las cabras, hermanos, las cabras están acostumbradas se adaptan, o sea, se adaptan y sobreviven por sí mismas, son independientes, no necesitan un pastor. Paran por los montes, saltando, buscando, por su cuenta andan. Las ovejas no son así. Las ovejas, por un lado, son sumisas, son mansas, fáciles de domesticar, de criar. En cambio, las cabras no. Hay varios testimonios, he estado buscando y con testimonio de gente que cómo le hace para criar a las cabras y dice que es bien difícil, ¿no? Si quieres comenzar, comienzas con las ovejas, pero ya los expertos sí tratan a las cabras porque son rebeldes, tercas. Entonces son más tercas de hacer. Entonces, imagínense, vemos ese contraste en cuanto a su alimentación. Claro, las dos son herbívoros, ¿no es cierto? Y miren cómo me ha llamado esto la atención. Tanto creyentes como incrédulos pueden escuchar la misma palabra. Se les predica el mismo evangelio, come la misma hierba. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia viene aquí, que la oveja come hierba sí, pero no cualquier hierba. Una buena hierba, fresca, selecta. Tú ponle otro tipo de hierba a la oveja, no lo come. Y eso lo vemos claramente en el Salmo 23 con el rol del pastor, porque creen que dice, no, yo soy el pastor, me guiará por pastos, ¿no? Buenos pastos, junto a aguas de reposo. ¿Por qué? Porque la oveja no te toma otro tipo de agua. En aguas así turbias, no puede tomar. La cabra, sí, y la cabra no solo come buena hierba amarga, y no solo se limita a la hierba, se come todo otro tipo de material, hasta la lata come, ¿no? Se habrán visto en varias películas y se han visto, se come lata, se come otras cosas y sobrevive. Entonces vemos ahí una diferencia entre un creyente que se alimenta de una sana doctrina, de la palabra de la Escritura, y un creyente que no solo escucha de la palabra de Dios, sino también sigue cualquier otro pensamiento, cualquier herejía. Y sigue y vive así, palabra del mundo, palabra de Dios, y le da igual. Entonces vemos esa distinción y habla también acerca de la conducta de las ovejas en cuanto a su armonía y su acoplamiento al rebaño. Cuando ven las ovejas, qué bien andan en rebaño. Normal. Pero tú pongas las cabras ahí en rebaño. Se pelean, se cuernean, como dicen, no, se cuernean, se pelean. Sí, ¿no? Qué distinción, ¿no? Entonces vemos ahí una figura entre creyentes que se someten al Señor, que les gusta cooperar como una iglesia junta en Cristo, andar juntos en amor, en armonía, a algunos que les gusta solamente causar divisiones. Hablo en la iglesia en general, ¿no? Entonces, por eso el Señor nos está dando esta figura de las ovejas y de las cabras, para que nos examinemos en nuestra vida, cada uno de nosotros, hermanos. Hay algo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas prófanas y viejas, ¿no? Ejercítate para la piedad. Y esto es algo para nosotros, es un consejo pastoral, la epístola de Timoteo es pastoral, y es para nosotros. ¿Por qué? Porque muchos se desviaban en pos de habladurías, de fábulas, y se desviaban de lo esencial del Evangelio. Por eso dice, ejercítate, ocúpate
de la piedad. Y esta piedad es referida a la doctrina del Evangelio. Hermanos, ¿por qué? Porque si yo no conozco el Evangelio, ¿cómo voy a poner por obra? ¿Cómo sé lo que Dios quiere que ponga por obra? Pues Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. La finalidad es que yo lo viva, no que yo solamente lo sepa. Por eso vamos a ver ahora como un punto 1 la actitud piadosa. Y el rey dijo a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Eso les dice, porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, en la prisión y vinieron a mí, ¿no? Me ayudaron, me visitaron, me dieron de comer, ¿no? Y lo curioso es que ellos responden, las ovejas, ¿no? El rebaño del Señor dice, pero ¿cuándo hicimos esto? ¿No? Imagínense, y cuando le habla, ¿no? Y da el juicio contra los que no vivieron en una conducta piadosa, también les dicen, pero ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te vimos? Tanto los dos hacen la misma pregunta, porque nadie ha venido y le ha dado comida al Señor Jesús, nadie ha venido y lo ha hospedado al Señor Jesús, nadie, ¿no? Y por eso que ellos al final se preguntan, pero ¿cuándo hicimos esto, Dios? ¿Cuándo te lo hicimos a ti? Y él dice, por cuanto lo hiciste a estos pequeños, mis hermanos, a ellos, a mí me lo hiciste. Eso engloba a los creyentes, a los hermanos de la iglesia y a todos los que serán salvos en su nombre. Hermanos, por eso no debemos de perder de vista esto. El Señor habla de que somos benditos. Nuestra seguridad de salvación es desde la eternidad y para la eternidad. Es lo que el Señor ha hecho en su gracia para nosotros. Ojo, las conductas y las buenas obras de piedad que habla Mateo 25, no por eso nos ganamos el cielo y la entrada al cielo con el Señor. No confundamos. Esto es fruto, es un fruto, es consecuencia de vivir una vida con el Señor. Entonces, no malinterpretemos mucho, ¿no? Y nos pongamos a hacer todas estas obras para ser salvos, no. Y de verdad cuando leemos estas necesidades, hambre, sed, desnudez, enfermedad, hermanos, hay muchas necesidades. Esto es lo que pasa a la gente diariamente y esto requiere atención y compromiso de nosotros. ¿Cuánta gente está así debido, por ejemplo, ahora debido a los huaicos que estamos pasando ahora en el Perú? ¿A cuántos de ellos tenemos quizá como vecinos o cercanos y algunos los hemos ayudado? Nos preguntamos qué hemos podido hacer en lo que podamos. El Señor nos prepara, sabe que podemos hacer y nos envía situaciones, hay veces con las que sí podemos lidiar. El amor que expresamos a las demás personas se va a ver reflejado por cuánto amamos al Señor. ¿Cómo podemos decir yo quiero al hermano, lo trato bien al hermano, que lo veo? Si no puedo, si en verdad no estoy teniendo una buena comunión con Dios, ¿a quién no veo? Debería ser más fácil con las personas que veo que con Dios quien no veo. Primero de Juan 4:20 habla esto el apóstol Juan. Y quiero comenzar primero acerca del hambre, porque voy a mencionar cada uno de estos puntos. Dice, ¿no? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O de sed y te dimos de beber? Hermanos, hay un caso práctico. Quiero irme a los casos prácticos en la Biblia. ¿Se acuerdan en el libro de Reyes? Está el caso de la persecución de los profetas por parte del malvado rey Acab. En aquella época, pues, no había nada y había hambruna. Pero ahí Abdías, el general mayordomo de Acab, escondió a 100 varones en una cueva y los sustentó con pan y con agua, miren. Entonces, es un caso práctico, miren. Él no leyó Mateo 25, pero lo hizo.
entendió, él reflejó la actitud de piadosa porque él era varón temeroso de Dios. ¿Saben lo que hizo Eliseo? Segunda libro de los Reyes, capítulo 6. Cuando el ejército sirio fue cegado, el rey de ahí quería matarlo, ¿no? Los mato, profeta, los mato. ¿Por qué los vas a matar? Le dijo Eliseo. Pon pan y agua delante de ellos, que coman y beban y que se devuelvan. Esa es la voluntad de Dios. Y así hizo y así fue, ya no más volvieron. Miren esta conducta. No pagaron mal por bien, ¿no? Ni bien por mal, ¿no? Y el Señor Jesucristo también nos da el ejemplo. El Señor Jesucristo pudo haberse limitado a darles la palabra espiritual, pero ustedes vieron cómo en el texto bíblico, cómo alimentó a 5,000. Él se compadeció, dice que tuvo misericordia, vio la gente, las multitudes, y les repartió los panes, los peces, ¿no? Dando gracias al Señor. Él es no solamente el pan, sino también el agua que sacia el alma. No bastaba solo con beber el agua de la mujer samaritana, del pozo, sino que ella pues recibió el verdadera agua de vida eterna. Y así, hermanos, tenemos varios ejemplos bíblicos. Lucas 14:14 nos dice que bienaventurado es aquellos que tú les has servido, pero que ellos no tienen con qué recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de entre los muertos. En la resurrección de los justos, ahí se verá tu recompensa. Hermanos, ¿merecemos una recompensa por hacer lo bueno? ¿No es algo que debe de brotar sin esperar nada a cambio? Y esto me hace acordar mucho ¿no? Mi infancia, ¿no? Cuando no quería comer, me acuerdo un plato, ¿no? Penaba de comer mi comida. Mamá me decía, una vez que termines, te voy a dar un helado, te voy a dar un chocolate. Y ya, y alegre comía. Y mi recompensa era pues ese deleite, ¿no? Hermanos, el Señor no tendría por qué darme recompensa porque es lo que tengo que hacer. Sin embargo, a Él le place recompensar a los justos en su venida. Y es un privilegio. Lo segundo, acerca de los forasteros. Hermanos, ya hemos visto esto. ¿Y por qué tenemos que hacer esto para con los demás? Porque fuimos también forasteros. Éramos ajenos al pacto de Dios, a sus promesas, ajenos, hijos del diablo éramos. Efesios 2:19, ya no somos extranjeros advenedizos, sino ciudadanos de los santos, familia de Dios. Y esto se reflejó en la conducta de los creyentes. Una mención es a Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham, que estaba fuera de su tienda y dice que vinieron visitantes. Abraham los recibió, los atendió, y Hebreos nos da un poquito más de luz diciéndonos que sin saber quiénes eran, los atendió, los hospedó, sin saber que era Dios y dos ángeles que estaban ahí, sin saberlo. Él los veía que venían y movió a su esposa, le dijo, ¿sabes qué? Prepara esto, prepara pan, prepara todo. Sin saberlo. Eso es un corazón de verdad que se devociona como para el Señor. Esa es la hospitalidad en virtud que era muy resaltante. Por ejemplo, el discípulo Gallo en Éfeso, la tercera carta de Juan habla de la hospitalidad de Gallo también. En cuanto a la desnudez, hermanos, principalmente la espiritual. Apocalipsis 3:18, ¿cómo estábamos sin Dios? Avergonzados por nuestra desnudez. ¿Qué nos habla la Biblia? Que la desnudez es símbolo de un estado pecaminoso, de estar sin la gloria del Señor, sin la presencia de Dios, avergonzados, despojados de toda bendición. Así se sentía Adán y Eva, pues, cuando pecaron. Y también vemos en el Nuevo Testamento un buen ejemplo acerca de cubrir la desnudez. Miren, en Hechos capítulo 9 nos hablaba de Dorcas. Ella vestía a la gente tanto espiritual como físicamente. Era un gran instrumento del Señor,
porque ella vendía, pues, no tejía, hacía ropas, vestimentas, y ayudaba con limosnas y buenas obras a la gente, que no tenía que cubrirse, que no tenían que ponerse. Miren cómo esta trabajadora tenía ese gran testimonio, porque cuando muere todos vienen y dan testimonio. Esta es la ropa que ella me dio, esta es la ropa que ella decía cuando nadie me daba nada. En cuanto a visitar a los enfermos, hermanos, el Señor Jesús nos da también el ejemplo. Él fue a sanar a la suegra de Pedro. ¿Quién se lleva bien con su suegra? Generalmente uno dice, la paso, ¿no? Más o menos porque ese es su carácter, que nunca le caí bien. Pero imagínense, Pedro llevando a Jesús probablemente, ¿no? Señor, me he enterado que mi suegra está con fiebre. Señor, otros dirían, con fiebre, se lo buscó porque sé que su mal carácter lo ha hecho que tenga fiebre, ya ves, toda la vida renegando, ¿no? Pero Pedro, ¿cómo es que habrá llevado al Señor, ¿no? Para que sanara la fiebre. Y el Señor Jesús lo hace y el texto bíblico nos explica el trasfondo, nos dice que todo esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por Isaías, que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si hay un hermano convaleciente, enfermo, que necesite ayuda en lo que podamos, no les digo, hermanos, que se endeude. Yo lo que les pido es que en lo que podamos hacer por ellos, por uno cuando está convaleciente, hagámoslo, sin esperar algo a cambio. No me va a devolver, que no te devuelva. Es más, ese debe ser el pensamiento, pensando en que no te devuelva. Porque ahí se ve realmente el corazón. Job, capítulo 2, hermanos, de verdad que yo leyendo este texto me sorprendo. ¿Se acuerdan cuando Job le viene la sarna maligna, ha perdido su familia, perdió su ganado, perdió todo, está en desgracia? Vienen sus 3 amigos, ¿no es cierto? Y a condolerse de su enfermedad y de toda la tragedia. Y leemos después en todos los textos, en lugar de consolarle, lo chancan, o sea, le dicen, ¿no? Pero eso es lo que tus hijos se buscaron, pero eso es lo que seguro tú no te has arrepentido, algún pecado oculto tendrás, quizá algún pecado por ahí que te has olvidado de llevar al Señor, eso te está viniendo. Y no sabían, pues porque no sabían por qué le venía la desgracia a Job. Sin embargo, hermanos, al menos estos 3 amigos estaban ahí para condolerse, ahí, al menos ya, pues, ¿no? Diciéndole, haciéndole querer saber la razón, ¿no? Aunque desconociéndolo, pero estaban ahí. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos dicen, uy, el pastor está enfermo? Un mensajito. La hermana está enferma, un mensajito al menos. Hermana, yo sé que por la distancia, mire el huaico, no puedo pasar, pero yo voy a orar por usted. El día viernes oramos juntos, voy a orar por usted. ¿Lo hacemos, hermanos? Si no podemos hacerlo en lo pequeño, desde un resfriado, ¿cómo podremos hacerlo? Por eso el Señor nos permite. Y los viernes de oración, hermanos, es donde uno se entera por qué debemos de orar. ¿Por quiénes? Claro, no vamos a exponer toda la tragedia, no. Pero si hay algún mal por el cual orar, tenemos que orar. Ahí se ve la comunión, la unidad, la empatía, se ve el amor propio, pero si ni siquiera entro para orar por el hermano, estoy tan ensimismado. Santiago 5:14, si alguno está enfermo, llame a los hermanos de la iglesia que oren por él, ungiéndolo. Y no es que el hermano va a ir con aceite cocinero a echarte el aceite, no. Es una figura de que el Señor, de que en el nombre del Señor, pues tú puedes ser restaurado, tú puedes ser sanado. Pero los hermanos van a estar ahí orando por ti, visitándote. Y por último, para con los presos. Lucas 4, del 16 al 19, el Señor Jesús entra, da lectura en la sinagoga y lee el texto de Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos,
a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Amén. Él dijo, esta escritura se ha cumplido hoy. Todos impactados. Pero seguimos oprimidos por Roma, pero sigo oprimido por un problema, por un afán. El Señor Jesús vino para darnos libertad. Primero, la libertad del corazón. Segundo, todo lo demás es añadido. Por eso Pablo cantaba himnos al Señor estando preso. Hermanos, cuando nuestro corazón es liberado por el Señor, no hay prisión que opaque ese gozo. Y aún así, es nuestro deber acordarnos de aquellos. En aquella época, pues, estaban presos por causa del Evangelio, no por lo que delinquía. Pero aún así, por los que delinquen también, es necesario ir. Lo último, una actitud aparente. Les dijo a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Y continúa diciéndoles las mismas acciones que ellos no realizaron. Y me llamó la atención acá cuando dijo, apártense de mí, malditos. Y buscando en mi Biblia, en la concordancia, me llevó al Salmo 6, versículo 6, porque este es un salmo que el Señor citará al final de los días. Esto lo dijo David. Apártense de mí, malvados, malditos. ¿Pero por qué David dijo esto? Cuando vamos al contexto del Salmo 6, hermanos, David estaba enfermo. David estaba enfermo, estaba débil. Y encima sus enemigos, enterándose de su condición, ¿no? Y los que estaban ahí no quisieron ayudarlo. Le deseaban su mal, ya es hora de que David se muera, pues, ¿no? Sin embargo, el Señor lo cura, lo sana. Y él, en respuesta a eso, clama agradeciendo a Dios y dice, a todos los que desearon mi mal, aquellos que no buscaron mi bien, sino que desearon mi mal, apártense de mí. Aquellos que no hicieron lo que debían de hacer. Santiago, capítulo 2, dice, ¿cómo nosotros podremos decir a nuestro hermano, vaya en paz, caliéntate, abrígate, hermano, anda a tu casita, come bien, si el hermano no tiene que comer, si el hermano no tiene con qué abrigarse? ¿Cómo puedo yo decirle, hermano, vaya en paz, vaya y abríguese? Antes de decir eso, debería preguntarle, hermano, ¿tiene con qué? El Señor Jesús al final dice, porque no hiciste eso por mí. Ese es el juicio. Gálatas 6 habla de que debemos hacer el bien a todos, especialmente a los de la iglesia, a la familia del Señor. Esto debe llamarnos a nuestras conciencias, hermanos, porque si en lo poquito entre nosotros no compartimos y somos selectos, esto está muy mal. Esto debe llamarnos al arrepentimiento. ¿Cómo yo podré ser selecto con un hermano y no con el otro? ¿Quién soy yo? ¿Jesús? ¿Viniendo a discernir quién se merece, quién no se merece? ¿No estoy haciendo yo esa comparación? ¿No soy malvado en mi proceder? Ay, es porque me lo hicieron a mí. ¿Qué dice el Señor? ¿No es el Señor que nos llama al perdón de pecados? ¿A la reconciliación? ¿Cómo puedo mirar al Señor y decirle, Señor, perdóname, así como perdono yo a los que me ofenden, o así como yo hago a los demás? Para entender un poco más esta segunda parte, yo tomé Malaquías capítulo 3, del 13 al 18, porque habla también acerca del juicio de Dios. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ya es el cierre. Malaquías escribió, hermanos, 400 años antes de que Jesús viniera. 100 años prácticamente después de que regresaron de Babilonia, estaba ahí el profeta Malaquías, hermanos, contemporáneo, estaba Nehemías también por ahí en ese tiempo. Pero hermanos, ¿cómo estaba la sociedad de Israel? En la época de Malaquías, la sociedad en Israel estaba corrupta, los sacerdotes corruptos, los políticos corruptos, había injusticia, y los pocos justos que se reunían para adorar al Señor se desanimaban.
Veían la conducta de la gente y decían, ¿por qué hemos de servir al Señor si Dios permite tal injusticia? Han leído el texto de Malaquías 3, del 13 al 18, dice eso. Se desanimaban, ¿por qué he de servir al Señor si está permitiendo que los injustos les vaya bien y los justos sufrimos opresión? Es en este contexto de Malaquías que el Señor les dice que no, Dios no olvida ninguno de los actos hechos por los injustos, ni tampoco Dios ha olvidado la perseverancia de sus creyentes, de sus justos. Lo que Dios quería aquí es que ellos entendieran que son su especial tesoro. Dios lo que estaba haciendo a través de la situación era que se dieran cuenta quiénes son los que sirven al Señor y quiénes no le sirven. Al final, pues, podía más la queja, la injusticia, la indiferencia. Y Dios decía, todas estas cosas están registradas en mi libro. ¿A qué libro se referirá, no? Uno dice, ¿no? Claro, es el libro al cual Moisés mismo le dijo, no, Señor, por amor a mi pueblo, ráeme del libro, pero sálvalos. A ese libro está haciendo libro de la vida, está haciendo alusión en el libro en el cual el nombre de los salvos está registrado. Dios dice, están registrados todos los actos de los salvos, desde lo más pequeño que tú hagas para con tu hermano en la iglesia y fuera de la iglesia, está registrado ahí. No hay nada, hermanos, Dios lo cuenta todo. En medio del sufrimiento, asaltados por gran duda, desánimo, injusticia, hermanos, ellos tenían que ser ese oro refinado, el gran tesoro de Dios. En medio de un campo pasamos hoy por la política, por la situación social, pasamos cosas similares a lo que pasó Israel con Malaquías. Sin embargo, el Señor nos manda a confiar en su juicio justo, en esperar en Él, porque va a llegar el día. Malaquías acaba no diciéndoles, no acaba con una gran promesa de restauración, acaba con el juicio. Malaquías termina así, Dios juzgará en su día. Acaba con eso. Y para el justo es alegría. ¿Saben por qué? Porque confían en la justicia de Jesús, que no fueron ellos ni sus obras, sino el perdón de Jesús que los hizo justos, su obra en la cruz. Pero aquellos injustos sí tiemblan y no quieren ver ese día, porque saben que todas sus justicias no alcanzarán. Esto nos lleva mucho a reflexionar. Como una conclusión, hermanos, Mateo 25, el versículo 46 acaba diciendo, estos irán al castigo eterno, lo de la izquierda, los cabritos, y los justos irán a la vida eterna. Hermanos, concluimos entonces que Dios nos ha llamado a una vida piadosa, que es igual a vivir una vida santificada, una vida apartada de lo injusto, de lo malo, lo más que podamos. Rechacemos cualquier tipo de negligencia, ociosidad espiritual, excusa religiosa, vida aparente. Vengo para que me vean, ¿no? Esto lo escuché de otros hermanos, ¿no? Pero es así, porque hasta en varias iglesias el Señor va a tener que hacer división, pero eso lo compete al Señor, no a nosotros. Nosotros tenemos que seguir alimentándonos de la sana doctrina, del Evangelio, de discernir una decisión para la gloria de Dios, examinándonos diariamente, claro está. ¿Me estoy portando como esa oveja del Señor o soy como ese cabrito que no quiere sujetarse a la voluntad del Señor? Nuestros frutos darán ese testimonio, hermanos. Lo darán al final. Oremos entonces para ser de bendición para todos los que conozcamos, para que podamos en lo que cabe nuestra capacidad poder ayudarlos. Aún más si vemos pues como el Huayco, todos los desastres se están llevando casas, están llevando gente y necesitan que alguien los ayude. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, bendito Padre eterno, gracias. Gracias por esta palabra.
Tu palabra, muchas veces queremos que nos consuele, nos conforte, pero una de las funciones de tu palabra es que nos mueva nuestros corazones, nos haga ver nuestro pecado, lo que estamos haciendo bien, pero también lo que estamos haciendo mal y debemos de cambiar. Cambiemos todo tipo de actitud, todo tipo de represalia. Señor, llévanos al perdón, a la reconciliación, a tu gran amor, Señor. Que ya no nos veamos más los unos a los otros los defectos, sino que en el Señor lo perdonemos. Que se dialogue también. Oramos, Dios eterno, porque la finalidad es eso, caminar en unidad, pues tú en algún momento ya harás la diferencia entre quienes te pertenecen y quienes no lo son, pero es nuestro deber nosotros, para unos y otros, dar por igual el Evangelio, amarlos en Cristo. Oramos, Señor, dándote gracias por este mensaje, por la condición en la que también está pasando nuestros hermanos compatriotas. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, capacítanos para poder apoyar a nuestros hermanos en la iglesia, si están padeciendo alguna enfermedad, si están padeciendo alguna falencia económica, y aún más si son otros los de afuera, para mostrarles el Evangelio y ayudarlos también. Oramos, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén.